Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Estamos empezando ya nuestro tiempo devocional. En esta mañana estaremos revisando el Salmo número 18. Es nuestro devocional número 18 en esta serie ahora del libro de los Salmos. Y el título de nuestro devocional esta mañana es Acción de Gracias por la Victoria. Acción de Gracias por la Victoria. Así vamos a hacer nuestra lectura en la Biblia. Dice la palabra de Dios: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me ha apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es para todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu dignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea.
Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron, los hijos de los extraños se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete los pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre grandes triunfos a su rey. Y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Bien, el título de nuestro devocional en esta mañana es Acción de Gracias por la Victoria. Estamos hoy revisando uno de los salmos más largos de este libro, y es una oración de gracias del rey por la victoria que ha obtenido, por la protección que Dios le ha brindado, por esta protección que viene de parte de Dios, librándole de grandes dificultades y adversidades en la vida. Es una plegaria intensa que reconoce y aprecia las intervenciones salvadoras de Dios. Y vemos aquí que el fundamento de esta gratitud es la confianza que el escritor tiene en el Dios vivo. Dice, viva Jehová y bendita sea mi roca. Pone de manifiesto el sustento de su plegaria y revela el corazón de esta creencia, de esta fe. El Dios al cual él se dirige es un Dios que está vivo. Dice, Dios vive. Es una afirmación de la voluntad divina de intervención en medio de las realidades humanas. La vida de Dios no se contrapone a su muerte, sino que destaca su capacidad de acción, enfatiza su deseo de manifestación y subraya su compromiso de responder a las necesidades y plegarias de su pueblo. Todo el salmo es una alabanza. Y nos muestra la intervención que ha tenido Dios en tener esta acción contra sus enemigos, contra las adversidades y contra los problemas. Revela las capacidades de Dios, la intervención que ha tenido a través de la historia. Y sobre todo, este hombre reconoce que su sostenimiento ha venido de parte de Dios. La oración podría ser solamente un cántico de gratitud, pero también es un lamento de una persona falsamente acusada. Y también forma parte de este salmo una gratitud real, una gratitud que podemos palpar. Revela los diversos estados de ánimo por donde ha pasado el salmista. Identificamos el dolor. Y nacido de ese dolor
de la intensidad de aquel dolor, ahora vemos su gratitud a Dios. Y es un canto de victoria y liberación de los enemigos. Y él está contento. Él está ahora alegre después de aquel gran sufrimiento. El salmo es extenso. Y en esa estructura vemos una alabanza que está elevando en los primeros dos versículos. Versículos 1 y 2 dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Estas líneas ponen de manifiesto el tono, el tema y el propósito del autor. Te amo, Señor, fortaleza mía. Revela la intimidad que el salmista tiene para con Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos exclamar esto mismo? ¿Cuántos de nosotros podemos estar en esa misma seguridad de decir: fortaleza mía, roca mía, castillo mío? El salmista nos está transmitiendo a nosotros esta idea de estabilidad y firmeza que provienen de Dios. Enfatiza el poder divino ante la fragilidad humana. Hay gratitud en su corazón. También hay paz. ¿Por qué? Porque conoce a un Dios que es estable, que es firme, que es protector, que es salvador y que es libertador de enemigos. La respuesta del adorador ante la intervención divina es amor y gratitud. Al sentirse seguro puede ahora amar. Al recibir la protección divina, ama. Al experimentar la salvación, ama. Al encontrarse liberado, ama de nuevo. Al descubrir la fuente de su fortaleza, sigue amando. Y al sentirse estable, ama. La respuesta humana ante la intervención divina es amor, pues transmite los sentimientos más hondos y sinceros. Después del versículo 3 al 6 dice: Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Él sabe dónde puede fundamentar su seguridad. El salmista invoca al Señor para ser salvado de sus enemigos. Clamó al Señor, pues reconoce que solo Dios es digno de alabanza. Se allegó a la presencia divina, pues sus creencias, su fe está fundamentada en la seguridad y en esta petición que ahora él eleva. Esta alabanza destaca a Dios, nos muestra la senda de la alabanza. Aquí encontramos la razón más importante para alabar a Dios. Él es digno de ser alabado. Él es el único digno de recibirla. Con nuestra alabanza, con nuestra adoración diaria, ponemos la atención, ponemos el énfasis sobre Dios, que es digno de ser alabado y ser glorificado. Mientras más nos concentremos en Dios, más brillaremos. Mientras más nos concentremos en Dios, mayor alabanza estaremos prodigando a su nombre. Incluso
En medicina se ha descubierto o se han llegado a estudios. Si a una persona deprimida la colocan en una habitación bien iluminada, incluso solo aquella iluminación, aquella luz, va a ayudar a que aquella persona en depresión quede sana más pronto, recupere más pronto su estabilidad de aquella depresión. ¿Cuánto más hará la alabanza a Dios para proporcionarnos la luz de Dios y brindarnos su gozo? Del versículo 7 al 15, escuchamos esta actitud que siente ahora este adorador. Al escuchar, Dios responde el clamor del pueblo. Y ante la intervención divina se producen grandes maravillas, temblores, humo, fuego, tinieblas, aguas, oscuridad, nubes, granizos, truenos, relámpagos. La tierra se conmueve y siente la presencia divina. Dice, pues sus cimientos se estremecieron. También el cielo fue testigo de la manifestación de Dios. Pues la claridad del día se dio el paso a la oscuridad y a las tinieblas. La creación toda se vio afectada por la manifestación de un Dios que está indignado y que está en furor. Vuela sobre las alas del viento, se esconde en las tinieblas y se altera en las estaciones de la naturaleza y los movimientos de la tierra. Muchas veces cuando vemos las manifestaciones de la naturaleza es imposible no preguntarnos si hay Dios, si existe Dios. Tal vez estés escuchando un mensaje como esto por primera ocasión y digas, sí es cierto, tal vez cuando observo la naturaleza y la forma en que está sincronizada y organizada, también te has llegado a pensar, también te has llegado a hacer esa pregunta, si realmente existe un Dios. Pues déjame decirte que existe. Déjame decirte que es real. Ese Dios está presente y la gloria de su creación habla de él. Estas manifestaciones de Dios a través de los fenómenos meteorológicos y geológicos en la naturaleza es real. La voz de Dios se asocia muchas veces con los truenos y describe los relámpagos como flechas o armas de combate. El poder de Dios se manifiesta en la naturaleza y en la historia humana. Después del versículo 16 al 19, tenemos varias imágenes de liberación que se asocian con la salvación histórica o liberación histórica. Dios intervino y libró al salmista de las muchas aguas, que es una manera de referirse al caos, a la crisis y a los problemas que han generado sus enemigos. El salmista reconoce que Dios lo libró de su enemigo poderoso y de los que le aborrecían, que le asaltaron en el día de desgracia. El Señor fue su apoyo y libertador, porque se agradó de su actitud, se agradó de su oración, se agradó de su petición, se agradó de su plegaria. La liberación del salmista comenzó en el momento en que él empezó a clamar a Dios. En ese momento empieza la liberación de nosotros. En ese momento empezamos a experimentar la libertad en Dios. Es ese momento de decisión. Es el momento en que nosotros reconocemos que hay Dios. Ese momento en que nosotros clamamos al Creador para que restablezca, para que sane,
para que libre las batallas. La salvación se gesta al pronunciar las primeras palabras de su plegaria. Dice, te amo. El amor produjo en el salmista una actitud de humildad. Y ese acto de humillación conmovió al Dios eterno. Dios se agradó del gesto del salmista, apreció su actitud y escuchó su oración. Del versículo 20 al 30 vemos una descripción de la bondad divina. El Señor ha premiado al salmista porque es un Dios justo. Y su naturaleza santa le impide ignorar los conflictos y adversidades de sus siervos, los conflictos y adversidades de aquellos que han creído a su palabra, los conflictos y adversidades de aquellos que se acercan a su trono de gracia a pedir ayuda. Su oración no es una manifestación egoísta de orgullo espiritual, sino una declaración sincera de su condición. El salmista afirma aquí que su conducta limpia y recta con las demás personas la ha llevado hasta lo último. Destaca sus valores éticos y morales y añade que Dios le recompensó al ver su estilo de vida noble y grato. Cuando Dios se percató de su compromiso con la verdad y la justicia. En la última parte del versículo 30 al 45, vemos ahora cómo el salmista describe la naturaleza divina. Responde a la pregunta, ¿quién es Dios? Hace un momento les decía, a lo mejor te has preguntado si realmente existe Dios. Y ahora el salmista nos dice, ¿quién es Dios? El salmista responde en términos de sus actividades e intervenciones salvadoras. Dios interviene en medio de las realidades humanas para traer liberación, salvación y esperanza. Y ante la gran pregunta, ¿quién es Dios?, el poeta responde de forma práctica, de forma pragmática. El que prepara adecuadamente al ungido para presentar las batallas. Dios es quien orienta y guía al ungido y le da poder y autoridad. Le prepara el camino y lo adiestra en las armas necesarias para el combate. Además, Dios es quien le brinda las energías necesarias para seguir adelante y para vencer a los adversarios donde quiera que estos se escondan. Y en su campaña, el triunfo militar está asegurado. Aún de los lugares donde tendrá que librar la batalla. Tierras extranjeras, tierras llenas de enemigos. Para finalizar, el Salmo del versículo 46 al 50, la última parte, es la sección final del Salmo, es una afirmación de fe y seguridad, que reconoce en Dios al ayudador, que reconoce que Dios le ha ayudado a vencer a sus enemigos. El Dios vivo es roca, salvación, justicia y liberación, y el salmista reconoce el poder de la acción divina y expresa su gratitud, que revela gran confianza en Él. Ante sus actos de liberación y su poder sobre la naturaleza y el cosmos, el salmista es testigo de las bondades y virtudes divinas entre las naciones y reconoce que los triunfos del Rey, del ungido y de David y su descendencia son producto de misericordia divina. Y aquí entendemos
por medio de estas ilustraciones, cómo es que el salmista reconoce la persona de Dios. Le dice su roca, le dice su fortaleza, le dice libertador, le dice torre fuerte, refugio, escudo, salvación, protección. En todos esos elementos vemos la personalidad de Dios. Vemos cómo se presenta Dios delante de este hombre. En la historia de Israel, los hebreos habían sido maltratados por muchas naciones. Y su actitud vengativa había florecido gracias a este trato. Faltaba el ejemplo de la encarnación del amor y del perdón que nos dio Cristo cuando estaba en la cruz. Este ejemplo vino siglo después de la composición de este salmo. Y este salmo nos dice ahora cómo es que Dios ha sido enaltecido. Nadie puede ocupar un lugar más alto que Dios en nuestras vidas. Nadie puede ocupar ese lugar, solamente le pertenece a Dios. Y que queden grabadas en nuestra mente estas primeras palabras que el salmista enuncia cuando empieza el salmo. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Pensemos cuántas veces hemos puesto a algo o a alguien antes que a Dios. Cuántas veces hemos demostrado amor a alguien o a algo más grande que a Dios. Y en ese momento estamos fallando. En ese momento estamos dando la espalda al ayudador. En ese momento estamos dando la espalda al escudo, al libertador, al castillo, al salvador. Indirectamente estamos diciendo que tenemos más aprecio por alguien o por algo más que a Dios. Y nadie puede ocupar un lugar más alto que Dios. Él debe ser nuestra prioridad en nuestra vida, todos los días y cada día de nuestra vida. Si no es así, estaremos en problemas. Si no es así, estaremos perdidos y extraviados. Si no es así, entonces nuestros enemigos vendrán y nos desbaratarán. Nos eliminarán y nos borrarán de la faz de la tierra. Confiemos en Dios. Oremos a Dios. Pero sobre todo, amemos a Dios. Estemos pensando en esto el día de hoy. Estemos pensando en estas cosas, en estos tiempos. ¿Realmente amo a Dios? ¿Realmente he llegado a confiar en Él? Oremos para que así sea. Bien, por mi parte es todo esta mañana. Agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Agradezco también por la oportunidad de poder compartir estos tiempos con ustedes. Que tengan un excelente día. El Señor les bendiga. Hasta pronto.